Continuemos ahora con las reacciones químicas de las amidas y los nitrilos. En las diapositivas anteriores habíamos hablado pues de la formación de amidatos. Ahora vamos a ver que las amidas también forman enolatos. En el caso de la formación de enolatos, pues lo que vamos a tener como principal condición es la desprotonación del carbono alfa, que normalmente en las amidas pues tiene pHs, pues es muy débil, o sea, posee pKs muy altos, por lo tanto las constantes de disociación son muy bajitas. Entonces requieren de, pues normalmente, agentes muy alcalinizantes, ¿sí? En este caso es un álcali con sodio, el que va a inducir la liberación de este protón y la formación del famoso enolato, que es esta estructura. ¿Y por qué les represento esta estructura como esos dos configuraciones? Porque resulta que los electrones del doble enlace del oxígeno acá tienen un efecto de resonancia entre el oxígeno y el carbono alfa, puesto que los iones sodio que están en la solución suelen generar fuerzas de atracción sobre el carbanión, como queda el carbono alfa, y sobre los electrones del grupo carbonilo. Eso va a inducir la resonancia pues de los electrones del doble enlace en estos dos puntos, en el carbono alfa, o sea, teóricamente este doble enlace no se mantiene en un solo punto, sino que se pasa en movimiento entre el carbono alfa de la amida y el grupo carbonilo de ella. Esto forma una sustancia ampliamente reactiva conocida como los enolatos, que son estas sustancias, ¿sí? Ahora, una vez obtenemos los enolatos, vuelvo y les repito, se deben dar en condiciones de alcalinidad muy fuerte, porque miren que la condición es inducir la liberación de los protones del carbono alfa de las amidas. Y a su vez deben quedar, luego de que se disocian los protones y se forma el carbanión en el carbono alfa, pues iones de tipo catión como el sodio deben estar mezclados dentro de la solución, estabilizando la condición de resonancia entre los electrones del grupo carbonilo y del carbanión del carbono alfa, ¿sí? Una vez obtenemos entonces esta estructura llamada enolato, como la vemos acá, y aquí está el sodio pues favoreciendo la condición, los enolatos pueden reaccionar como lo hacían los enolatos de los ácidos y de las otras sustancias que tienen grupos carbonilo. Vemos que todos pueden formar enolatos. Entonces la condición es que pueden reaccionar con aloalcanos, con epóxidos, ¿sí? Y básicamente lo que vamos a ver es que cuando reaccionan con un aloalcano, entonces inducen básicamente pues un ataque nucleófilo del carbanión sobre la estructura orgánica del aloalcano, rompe el aloalcano, esto se va. El yodo reacciona con el sodio y formaría este compuesto, yoduro de sodio, y ese carbono con el grupo, y ese grupo metilo, más bien diríamos así, quedaría adicionado al enolato. En este caso, pues podemos observar la forma, pues una amida, es la misma, pues es una amida, pero que tiene una adición de un grupo metilo. En el caso de la reacción con los epóxidos es muy similar. Vemos que el carbanión del carbono alfa hace un ataque nucleófilo sobre el epóxido, rompiendo la estructura cíclica del epóxido y adicionando la condición de que el epóxido sea adicionado a la amina, como vemos aquí estará la estructura del epóxido. Luego de que el epóxido se rompe, ese oxígeno queda con electrones desapareados que son estabilizados por los cationes de la solución, y luego debe ser protronado para estabilizar la estructura, como vemos en este caso. Entonces vemos que estos enolatos se forman de todos los derivados que tienen grupos carbonilo y que básicamente reaccionan con aloalcanos
reaccionan con epóxidos y también en algunas condiciones con alquenos. También podemos observar otra reacción característica de las amidas, que es la transposición Hofmann. Como vemos en la transposición Hofmann, vamos a tener producto la eliminación del grupo carbonilo, ¿sí? Y la formación de una amina, en este caso una amina primaria, ¿sí? Pues esta reacción va a necesitar de agua, de una base fuerte y normalmente de un halógeno, que es el bromo. Esta reacción, como vemos, tiene 7 etapas. Vamos a ver cada una de ellas. Entonces la primera condición es que es como un medio acuoso alcalino, entonces hay muchos grupos hidroxilo. Estos grupos hidroxilo van a hacer ataques nucleófilos, ¿sí? Ataques nucleófilos no, se van a robar el protón, van a inducir la disociación del grupo amida. Ahora, una vez el hidroxilo toma el protón del grupo amida, entonces en la región donde está el nitrógeno del grupo amida se queda con los electrones que enlazaban con este hidrógeno y se vuelve un nucleófilo. Ahora, luego llega el halógeno, en este caso el bromo, y reacciona con ese nucleófilo, donde este nucleófilo hace un ataque nucleofílico sobre esta estructura de bromo bimolecular, induciendo la lisis del enlace entre los dos bromos, como vemos acá, y uno de los bromos va a quedar adicionado a la amida, ¿sí? En la siguiente etapa, como podemos ver, entonces el grupo amino pierde otro protón y se vuelve otro nucleófilo, o se vuelve un nucleófilo nuevamente, que induce la eliminación del átomo del halógeno, generando una forma de amidato. En la tercera condición, entonces el agua ya funciona como un nucleófilo, donde podemos observar que pues resulta que va a establecer un ataque nucleófilo sobre ese carbono del enlace amida, veámoslo acá, ¿sí? Ese carbono carbonilo del enlace amida, lo vemos acá. Cuando el grupo agua hace el ataque nucleófilo, entonces se le adiciona agua al compuesto y la amida se transforma en un ácido carbámico. Como podemos ver, pues, aquí borremos que no nos quedó, pues que de pronto no se nos pierdan los hidrógenos. Entonces podemos ver que un OH se pega acá y el otro hidrógeno se pega acá, estableciendo esta estructura. Ahora, en la etapa final, entonces ese OH hace un ataque nucleófilo sobre el carbono del grupo carbonilo, lo que induce la eliminación del grupo carbonilo en forma de CO2 y queda una estructura de tipo amina. Este hidrógeno se viene para acá y queda una estructura de tipo amina. Entonces, en las transposiciones de Hofmann, lo que estamos observando es que se elimina el grupo carbonilo por medio de CO2 y el resto de la estructura que hacía parte de la amida se vuelve una amina. Es una reacción de tipo de eliminación, donde vemos cómo se elimina el grupo carbonilo en forma de CO2. Ahora vamos a ver las reacciones de otros compuestos llamados los nitrilos. Los nitrilos se caracterizan por tener estos enlaces triples entre carbono y nitrógeno. Y pues normalmente los nitrilos son mucho más débiles que las amidas y mucho menos reactivos en términos de su carbono alfa, que recordemos que sería este. Entonces, como podemos ver, el carbono alfa de este grupo pues tiene un pK alrededor de 25, donde una constante de disociación o de acidez es muy débil. Entonces necesitamos nuevamente medios muy alcalinos para inducir la
desprotonación o la liberación de este protón del carbono alfa, como podemos ver acá. Entonces sucede algo muy similar a lo de las aminas que veíamos ahora, que cuando ese carbono alfa elimina el protón, pues quedan esos electrones ahí enlazantes y lo vuelven un carbanión. Ahora, esos electrones básicamente lo que inducen es una condición de resonancia o movimiento entre el carbono alfa y el carbono del grupo nitrilo, ¿sí? Como vemos en este caso, entonces estos electrones se desplazan hacia acá, ¿sí? Inducirían que estos electrones se desplacen hacia acá y formaríamos una estructura de tipo doble enlace, ambas con características de tipo aniones. Luego que tenemos este anión, ¿sí? Conocido como vemos acá como enolato de nitrilo, ¿sí? Entonces los nitrilos también forman enolatos. Recordemos, la característica de los enolatos es que se forman a partir de compuestos derivados del grupo carbonilo y los nitrilos cuando el carbono alfa suelta su protón. Y pues ya sabemos que los enolatos forman dos estructuras, puesto que los electrones que quedan producto de la disociación del protón del carbono alfa resuenan dentro de la estructura. Ahora, una vez tenemos estos enolatos en el caso de los nitrilos van a poder reaccionar muy bien con los haloalcanos. Como vemos en este caso, entonces el haloalcano lo que hace es que el carbono, ¿sí?, hace un ataque nucleófilo sobre el haloalcano, induciendo la adición del grupo metilo, en este caso de la cadena orgánica del haloalcano, al nitrilo, como vemos acá, ¿sí? Otra condición de los nitrilos es la hidrólisis de tipo ácidas y base. Ambas hidrólisis, pues en un caso necesitarán de ácido, en otro caso necesitarán de un medio alcalino, pero en este caso vamos a hablar de la ácida. Requieren un medio acuoso ambas, y en el caso de la ácida tenemos que se requiere calor. El producto de la reacción de un nitrilo en un medio acuoso que es de características ácidas y con calor es obtener un grupo carboxilo o un ácido y su respectiva estructura aminada, ¿cierto? Su respectiva sal de amonio con el componente pues del ácido, ¿sí? Entonces vamos a observar etapas por etapas. Esta reacción consta de 4 etapas. Entonces, como vemos que el nitrilo está en medios ácidos, los protones lo que van a llegar es a ser adicionados a ese nitrilo, generando un catión de nitrilo. Lo siguiente es que el agua ya va a funcionar como un grupo nucleofílico que va a generar un ataque nucleófilo sobre ese carbono del grupo nitrilo, induciendo la desaparición de uno de los enlaces triples entre el carbono y el nitrógeno y la aparición de la molécula de agua dentro de la estructura, ¿cierto? Se le adiciona molécula de agua por medio de este enlace, de este ataque nucleófilo, puesto que una vez el agua hace el ataque nucleófilo forma un enlace nuevamente con el carbono. Entonces observamos que obtenemos un catión producto de esta reacción, un catión tipo imino, ¿sí? Luego este catión lo que vamos a ver es que va a sufrir un estado de desprotonación, o sea, este grupo donde se le adicionó el agua va a funcionar en este caso como un ácido, va a liberar sus protones y vamos a obtener entonces este producto, ¿cierto? Una vez obtenemos este producto, lo siguiente que va a pasar es que el hidroxilo de acá, como tiene electrones, pues una sustancia rica en electrones, va a hacer un ataque nucleófilo, como vemos acá sobre el carbono del grupo nitrilo.
lo cual induce básicamente la eliminación de un hidrógeno, ¿sí? Puesto que como esta sustancia funcionaría como un ácido, entonces podría eliminar el protón y luego el grupo hidroxilo hace el ataque nucleófilo sobre el carbono, se forma un enlace doble entre el carbono y el oxígeno y obtenemos un grupo amida, ¿sí? En este caso podemos observar entonces, bueno, una vez obtenemos el grupo amida, ¿sí? La reacción donde teníamos acá el azufre va a ser una sustitución, ¿sí? Va a ser básicamente va a dirigir una reacción de sustitución junto con el agua, donde pues vamos a tener que este compuesto va a quedar en esta forma, formando pues básicamente un ácido. Ahora observemos la hidrólisis básica de los nitrilos. En el caso de la hidrólisis básica, aquí hay un error, esto debería ser con una base, no con un ácido. Tenemos que pues normalmente una base fuerte, hidróxido de sodio o de potasio, ¿sí? Van a necesitar de un medio acuoso y calor para poder generar esta reacción, donde podemos ver pues la formación de un enolato, ¿cierto? Y la liberación del grupo amino. Esta reacción tiene 4 etapas, como las vamos a ver a continuación. Entonces la primera etapa es que los hidroxilos del medio van a hacer un ataque nucleófilo sobre el carbono del grupo nitrilo, induciendo básicamente la adición del OH a la estructura del nitrilo y cambiando la estructura por una estructura de tipo aniónica que vemos en esta representación. Luego este anión va a reaccionar con agua. Básicamente lo que va a pasar es que el agua va a funcionar como un ácido, donándole protones al nitrógeno de este anión y vamos a obtener este producto, ¿cierto? Un iminoalcohol. Ahora en la etapa 3 podemos observar que este aminoalcohol, pues el grupo hidroxilo del aminoalcohol hace un ataque nucleófilo sobre el carbono que está enlazando con el grupo amina, ¿sí? Luego de hacer este ataque nucleófilo, entonces lo que vamos a ver es que el grupo hidroxilo pierde los hidrógenos, los cuales son donados al grupo amino, y tenemos esta estructura. Ahora, esta estructura reacciona con más agua, ¿sí? Con más agua, y el agua va a hacer un ataque nucleófilo sobre el nitrógeno, induciendo la sustitución de este nitrógeno, ¿sí? Ahora, una vez induce la sustitución del nitrógeno, también el agua donaría un protón a esta estructura y tendríamos esta estructura. Vamos a representarla bien acá mejor. Perdón, voy a ahorrar este H- más NH2. Ahora, este NH2 reacciona nuevamente con agua y va a formar ¿qué? Amoníaco, ¿sí? Este ácido carboxílico que surgió en la reacción va a perder los protones por el hecho de que está en un medio alcalino, y entonces vamos a tener la formación de esta sustancia, ¿sí? Un enolato, el cual va a ser estabilizado por el catión normalmente que tiene la base. Entonces, producto de estas reacciones siempre va a ser un enolato. En la hidrólisis básica vamos a obtener enolatos por el hecho de que cuando surge el grupo carboxilo, este pierde el protón, forma su carboxilato, su base disociada, ¿sí? Perdón, no sean enolatos, discúlpenme con eso, porque recuerden que el enolato surgía cuando el carbono alfa era que perdía el protón. Aquí tenemos es un
carboxilato, y esa base del carboxilato se estabiliza por la condición de los cationes, ¿sí? De los cationes que están en la reacción. Vuelvo y les repito, tuve un error ahí, no se formaría un enolato. Recuerden que los enolatos son desde el carbono alfa. Aquí se disociaría el grupo carboxilo en el carboxilato, el cual sería estabilizado dentro de la solución por la condición del catión que viene en la base. Ahora observemos las reacciones con organometales de los nitrilos. Las reacciones con organometales vamos a tener como producto final una acetona, ¿sí? Vamos a ver pues que hay muchos tipos de organometales. Normalmente pues el litio es uno de los principales reactivos aquí participantes, y también vamos a necesitar de protones en una segunda etapa de la reacción, o en una etapa final. Entonces vamos a ver que estas dos grandes etapas se pueden dividir en tres etapas. La primera es que básicamente pues el organometal induce la formación pues de un nucleófilo de tipo orgánico, y ese nucleófilo ataca al carbono del grupo nitrilo, ¿sí? Cuando ese nucleófilo ataca, se adiciona al carbono del grupo nitrilo. La fracción metálica queda como un catión disociado en la solución y estabiliza a ese nitrógeno del grupo nitrilo que queda con electrones desapareados, y a la estructura se le adiciona el componente orgánico, en este caso un metilo, ¿sí? Después de que tenemos este componente, entonces vemos como los protones de la solución llegan y se unen, ¿sí? Se unen al nitrógeno, y tenemos la formación de esta estructura. Luego, básicamente lo que vamos a hacer es adicionarle más protones, normalmente se da en un medio ácido, ¿sí? Y ya tenemos entonces el grupo amino con su máximo estado de protonación, como vemos acá, en forma catiónica. Luego lo que va a pasar es que el agua va a funcionar como un nucleófilo que va a atacar el carbono que está enlazado por un doble enlace con ese grupo amino, y va a formar un alcohol, donde ese alcohol es adicionado, o más bien donde la molécula de agua es adicionada a la estructura, ¿cierto? De hecho es un alcohol ácido que básicamente lo que va a inducir es la liberación primero de su protón, y va a quedar ya en forma del grupo hidroxilo, el cual va a coger y va a hacer un ataque nucleófilo sobre el carbono que está con el grupo amino, induciendo la eliminación del grupo amino. Como vemos acá, sale el grupo amino, ¿sí? y obtenemos este alcohol. Luego el grupo hidroxi, en este caso, como está unido a pues porque como está como dentro de un grupo carbonilo, libera sus protones y queda en forma de cetona. Miren que estas reacciones van en ambos sentidos, o sea, se pueden devolver, ¿sí? A diferencia de la etapa 1 y 2 que van en un solo sentido. Es muy importante que estén pendientes de esto en todas las reacciones que vemos. Miren que acá todas van en ambos sentidos, ¿sí? Miren acá también varias en ambos sentidos. Entonces, para que estén pendientes en las revisiones que pues qué reacciones van en un sentido o qué reacción van en ambos. Entonces, producto final tenemos la acetona. Recuerden que requiere protonación, entonces necesitamos medios ácidos para poder lograr estas reacciones. La siguiente reacción es que los nitrilos se pueden reducir a aminas, y a su vez a aldehídos. Entonces, normalmente con hidruros de metales y protones, y con agentes reductores y protones, ¿sí? Vamos a ver entonces con hidruros de metal. Lo que va a pasar es que los hidruros van a donarle protones a la estructura,
van a romper los dobles enlaces, van a ser adicionados tanto al nitrógeno como al carbono y vamos a obtener básicamente una amina, ¿cierto? Vemos que 4 hidrógenos, 2 para el carbono, 2 para el nitrógeno y obtenemos una amina, ¿sí? El siguiente componente es que el dival, pues que ya hemos hablado de esta sustancia, pues es un agente sumamente reductor. Entonces lo que va a hacer es básicamente en presencia de medio ácido y en presencia de medio ácido en solución acuosa, lo que va a inducir entonces es la adición y sustitución. ¿Adición de qué? Protones. ¿A quién? Al carbono. Adición de OHs al carbono del grupo carbonilo y la sustitución del nitrógeno por OHs. ¿Sí? Luego el OH disocia y queda entonces esta estructura en forma de aldehído, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo se da esta reacción que lleva 2 etapas. La primera es que el dival va a hacer un ataque nucleófilo sobre el carbono del nitrilo, ¿sí? Que está enlazado pues con el nitrógeno, adicionándole un hidrógeno a esa estructura y generando este anión, ¿sí? Luego este anión recibe la protonación, ¿sí? Y la adición de agua a la estructura va a generar la formación del aldehído, la sustitución, pero para la formación del aldehído entonces el oxígeno o más bien un hidroxilo sustituye al grupo amino. Ese hidroxilo luego se disocia, aquí primero saldría así, pero luego disociaría, ¿sí? Luego liberaría los protones y queda como está en la estructura. Y el grupo amino es sustituido, ¿sí? O es sustituido por ese hidroxilo, sale como NH3 y como está en medio acuoso, se roba protones del agua. Representémoslo acá. Se saldría como NH3 más agua, le quita protones y queda como NH4 más OH. Recordemos entonces la formación de aminas cuando los nitrilos reaccionan con haluros de metal y aldehídos cuando reaccionan con agentes reductores débiles, fuertes, perdón. En esta ocasión se estudiaron los conceptos básicos para abordar las propiedades químicas de las amidas y nitrilos.